nosotras nos llamamos feministas, feminismo comunitario antipatriarcal. Primero era feminismo nomás, y después hemos dicho, pero bueno, ¿de qué feminismo vamos a hablar? ¿Cuál va a ser nuestra propuesta? ¿No? ¿Desde dónde hablamos? Pues por eso le hemos puesto feminismo comunitario. Entonces muchas hermanas, muchas compañeras nos han dicho, pero para ser feminista comunitaria hay que vivir en la comunidad, ¿no? Y nosotros hemos dicho, no, pero hay que hacer comunidad, hay que intentar hacer comunidad, hay que renunciar al individualismo, ¿no? A luchas de mujeres también que a veces se ponen eso, individualistas, pensando solo en una. Entonces, por eso nos hemos llamado feministas comunitarias. Y después de varios años de luchas nos hemos dado cuenta que a veces se nos olvida que la lucha es contra el patriarcado. Y nos emocionamos haciendo cosas como los quesos y cosas así que son importantes, pero nos olvidamos de cosas que son más importantes, no sé, como la lucha contra el patriarcado. Los feminismos comunitarios antipatriarcal. Pensar un feminismo para nosotras, desde nosotras, si no hubiera sido en todo este proceso político que ha vivido Bolivia, ¿no? Toda una insurrección, decimos nosotras, que fue la masacre del gas, que llaman la guerra del agua, la guerra del gas, ¿no? Cortes de rutas, movilizaciones, todo eso, que después dio lugar a que el Evo fuera elegido presidente, ¿no? Entonces, para nosotras eso empezaba recién ahí. Se iba el gringo, pero ¿cómo nos íbamos a seguir organizando, no? Creíamos en algún momento, porque estuvimos esos 30 días hablando, pensando cómo nos queríamos organizar, y algún rato se nos ocurrió que podíamos hacer una gran asamblea nacional. En esos 5 días que nos quedamos ahí en la calle todavía nosotras, nos pusimos a pensar por qué no queríamos volver a la casa. Siendo que en la calle habían habido balas y toda... Fue también doloroso, ¿no? Y la respuesta fue porque la casa está peor que la calle. Y entonces no queríamos volver a las casas, porque nos había gustado estar así organizadas en la calle, hablando, pensando, soñando cómo podían ser las escuelas. Siempre ya pensábamos que las escuelas debían durar desde la mañana hasta la tarde. Primero, para que nosotras tengamos tiempo. Pero segundo, para que las guaguas, por ejemplo, se hagan su propia comida, las niñas y los niños se hagan su comida en la escuela, ¿no? Porque es un trabajo muy grande el cocinar todos los días. De esas cosas hablábamos, ¿no? Que hay días en los que ya no sabemos qué cocinar, nos aburre, así ya no sabemos qué inventar. Y además los compañeros vienen y dicen, arroz otra vez, ¿no? O sea, además una tiene que ser creativa e inventar algo delicioso y lindo cada día. Y no queríamos eso, ¿no? Por eso no queríamos volver. También nos pusimos a hablar de que no queríamos volver porque esos compañeros que habían luchado con nosotras en la calle, que tiraban piedras, que tumbaban las pasarelas, que enfrentaban a los policías, había francotiradores en los edificios y todo, esos compañeros que nos llamaban compañeras, hermanas, en la casa no nos llamaban ni compañeras ni hermanas. Y en la casa parece que las piedras las tiraban contra nosotras, que muchas vivíamos violencia, que muchas no querían volver porque sabían que su marido las golpeaba, se enojaba, ¿no? Que muchas no querían volver porque en esos 30 días su marido no les había molestado, decían, ¿no? No me ha molestado, entonces ninguna noche tenía que estar con él porque no me ha molestado. Entonces que ni siquiera estar con el compañero, con el marido, era algo que disfrutábamos, pues, ¿no? Claro, después de cocinar, lavar, tantas cosas, ¿con qué fuerza una podría disfrutar, ¿no? Y otra cosa más que nos hizo pensar mucho es que durante la masacre del gas fueron 61 asesinados y eran 58 hombres y 3 mujeres. Una niña, la Marlene, que es la primera en ser asesinada, que estaba en su casa y la agarra una bala perdida, y otras 2 hermanas que las agarra igual una bala perdida. Ninguna de las que estuvimos en el corte de ruta y en la pelea, a ninguna mataron, a ninguna asesinaron, pero a 58 compañeros sí. Al principio, claro, nos dio pena y después sentimos culpa también de no haberlos cuidado y todo. Pero también después nos preguntamos por qué ellos sí, por qué nosotras no. Y en mi caso, como era el caso de muchas,
cuando salimos a bloquear, a pelear, las abuelas nos dijeron, vayan, peleen, saquen al presidente, pero no pueden morirse, tienen que venir a cuidar a estas guaguas. Entonces no nos dieron permiso ni siquiera de morirnos, ¿no? En cambio, los compañeros, mi hermano, por ejemplo, que también tenía un hijo, le encargaron por su hijo a mi cuñada, pero él iba libre, él podía morirse. Y los compañeros, como siempre, el mundo también, la familia les dice eso, también enfrentan a las balas, así como si las balas no los mataran, pues. Nuestros compañeros iban diciendo, no tenemos miedo, carajo, y se enfrentaban a las balas, y las balas les llegaban, y las balas los mataban. Y nosotras sí veíamos la forma de pasar, sabíamos dónde estaba el francotirador, hacíamos fuego, todo para pasar, porque sabíamos que teníamos que volver a criar a nuestras guaguas, a cuidar nuestras casas, a cuidar a nuestras mamás, nuestras abuelas. Entonces ahí dijimos, no es justo porque nos dolía que los hayan asesinado, pero nos dolía también más de 200 niñas y niños huérfanos que iban a ser criados solo por sus mamás, porque los compañeros creen que las balas no los matan, porque los compañeros quieren a veces jugar a ser héroes, porque ellos quieren tener la primera palabra, porque ellos quieren ser los protagonistas siempre, ¿no? Entonces ahí decidimos que si volvíamos a la casa iba a ser para tener una vida distinta, que no íbamos a estar 30 días afuera para volver exactamente a lo mismo. Y claro, ahí no estábamos todas de acuerdo, muchos decían, no, pero son nuestros compañeros, son buenos, no sé qué. Y otros decían, no, pero como no se trata son buenos o malos, el problema es que son violentos. Porque miren, a nosotras no nos ha matado ningún policía, pero cuando nos matan son ellos, pues, ¿no? O sea, quienes matan los feminicidios, alguna hermana creo que tú decías lo de los feminicidios, no sé quién, hablaba de los feminicidios. Los feminicidios, es decir, el asesinato de las mujeres, no las hace la gendarmería, las hacen sus compañeros, esposos, novios, exnovios. Y eso es muy doloroso, nosotras ahí entendimos mucho de eso porque estuvimos frente a las balas, sabíamos lo que era que un militar nos pegue un tiro. Y nunca es como mirar a tu compañero y saber que te puede pegar un tiro él, ¿no? Con el que has soñado la vida, con el que te has enamorado. Entonces de ahí dijimos que si volvíamos a las casas era para hacer una vida distinta. Y que la única forma de hacer esa vida distinta era seguir organizadas. En esos 31 días que estuvimos en la calle, no hubo ningún feminicidio. Entonces ahí dijimos, no, si esto no es que la policía nos cuide. No se trata de la policía, si la policía nos estaba disparando. El asunto es estar juntas. No hubo violencia, ninguna la golpearon cuando volvió a su casa, porque volvíamos en la noche a dormir. A veces nos quedábamos toda la noche en la calle y a veces volvíamos a dormir. Pero ellos sabían que estábamos organizadas, que si al día siguiente la compañera salía con el ojo verde, no sé qué, íbamos a caer todas sobre ellos. Entonces ahí dijimos, tenemos que seguir organizadas. Y nos mantuvimos organizadas, y ahí sí ya sabíamos, escuchábamos la palabra feminismo, ¿no? Y algo que pasaba cuando discutíamos era que muchas mujeres decían, las mujeres no podemos pelear con los hombres, o no podemos decir eso. O sea, era muy difícil discutir de estas cosas. Aunque todas sabíamos que a todas nos estaba pasando. Todas habíamos vivido violencia, todas, no había ni una. Gran parte de nosotras había vivido violaciones y abusos de pequeñas, ¿no? Y otra vez no de los policías, ¿no? Sino violaciones de los padres, de los tíos, los hermanos mayores, ¿no? Que todo el mundo lo sabía, los mismos padres, la mamá, la tía, pero todo el mundo tenía que callarse y teníamos que hacer de cuenta de que, bueno, no había pasado nada, ¿no? Hablamos de esas cosas y dijimos, no, esas cosas no queremos vivirlas y no queremos que nuestras hijas vivan eso, y ni nuestros hijos, porque no queremos que nuestras hijas sean violadas, ni queremos que nuestros hijos sean violadores de sus hermanas o de sus primas. Y si no decimos estas cosas, va a seguir pasando y va a seguirse callando. Entonces ahí pensamos que una buena forma de poder decir eso era llamarnos feministas. Y claro, los compañeros nos dijeron, ¿cómo van a ser feministas? Las mujeres indígenas, las aymaras, no son feministas. En el campo no hay feminismo, ¿no? Las mujeres de los barrios no son feministas, esos son para las mujeres ricas, las de la universidad, ¿no?
Y nosotros no estábamos seguras, como decía alguna compañera, no habíamos revisado, no habíamos leído nada, ningún concepto que era feminismo, pero sentíamos, era así nuestra intuición, sentíamos que así vamos a poder decirles, no, nosotras somos feministas y no vamos a dejar que haya más violencia en el barrio, ¿no? Y no vamos a dejar que las compañeras no puedan venir a reunirse porque tienen que estar lavando y criando todo el día. Sentíamos que nos iba a dar la fuerza para mirarlos así y poder discutir de igual a igual. Porque también muchos de nuestros compañeros tenían mucho conocimiento del indianismo, del comunismo, del socialismo. Y parecía que nosotras no teníamos ningún conocimiento también. Entonces dijimos, ahí vamos a hablar nosotras desde el feminismo. Y ellos no van a saber tampoco. Por eso decíamos, el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia. O sea que nuestras abuelas ya han luchado contra el sistema, todo. Cuando nos dicen, las mujeres no sé, las mujeres indígenas siempre han sido tranquilas. Si ustedes están queriendo armar ahora un lío, y tranquilas no éramos, y no vamos a hacer hasta que vivamos bien, hasta que vivamos dignamente. Entonces, para nosotras el feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo, en cualquier tiempo de la historia, que lucha, se resiste y propone frente al patriarcado. La palabra patriarcado también la habíamos escuchado y a nosotras nos gustaba porque se parecía otra vez mucho al patrón. Y todas teníamos historias nuestras, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de patrones abusadores, patrones explotadores, violadores, ¿no? Y ahí nos decían, no, el problema es el capitalismo, el problema es el capitalismo. Hay que ser anticapitalistas, decían. Hay que ser antiimperialistas, hay que ser anticolonialistas, decían los compañeros en las asambleas. Y nosotros empezamos a decir, hay que ser antipatriarcales. No se puede ser anticapitalista si no eres antipatriarcal. Ya nos dijeron, no, el patriarcado es una cosa de ustedes las mujeres. Y muchas veces las ONGs, no sé, han hecho eso, ¿no? Ponernos a discutir a las mujeres de la violencia, a las mujeres de los problemas que supuestamente nos afectan a las mujeres, como si fuéramos las mujeres las que nos pegamos, como si fuera entre nosotras que nos matamos. Entonces les dijimos, no, aquí compañeros, el problema nosotras no somos un problema. Es más, digo, si hay que hacer cuentas de quién tiene más responsabilidad en este problema, ustedes salen perdiendo, ¿no? Entonces, si fuera que hay que acabar con el capitalismo, digamos, acabar con toda la gente que tiene mucho dinero, con la gente rica, digamos que ya no va a haber gente rica, ni empresarios, ni nada, pero eso no garantiza que ustedes dejen de golpearnos. Nosotras sabíamos que eso no garantizaba que ellos dejen de golpearnos, ¿no? O que dejen, si no hay violencia física, o que dejen de mandarnos, de gritarnos, de decirnos dónde está la ropa, de maltratarnos, ¿no? Porque hay muchas formas de maltrato, pues no solamente los golpes, ¿no? Sino cuando no podemos ir a ningún lado, no tenemos nuestro tiempo, nada, cuando nuestra palabra no vale, ¿no? Cuando nos dicen, ¿qué opina? ¿Vos qué sabes, no? ¿De qué está opinando esta? Si no ven ni las noticias, decía. Y verdad, no veíamos las noticias. ¿Con qué tiempo vamos a ver las noticias? ¿Con qué tiempo vamos a escuchar las noticias, no? Entonces nos sirvió como para plantear esas cosas, para decirles, no es solo el capitalismo, no es solo el colonialismo, ¿no? Otra cosa que tuvimos que hacer es hacer un ejercicio de la palabra. Porque muchas veces dicen, no, las mujeres son calladitas. Sí, pues hace 5.000 años que nos hacen callar, ¿cómo no vamos a ser calladitas? Hace tantos, cientos de años y cada una tiene, no sé, yo más de casi 40 años que siempre me vienen diciendo las mujeres son calladitas, ¿no? No hablan las mujeres, en vano se las convocan, nunca dicen nada. Se hace asamblea con ellas y no opinan, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que pasaba un poco de eso y que necesitábamos hablar. Porque nos hacen creer eso, ¿no? Que no sabemos, que no conocemos, que no podemos hablar de capitalismo, que no sabemos, pues, las mujeres. Entonces era importante para nosotros empezar a hablar con esas palabras que hablaban. Porque nosotras siempre compartimos nuestra experiencia, ¿no? De como yo les contaba, lo de los cuis y los quesos y todo. Pero cuando empiezas a decir, y entonces nosotros nos encargamos de circular los quesos por un mercado alternativo al capitalismo, que intenta luchar contra la acumulación de la riqueza, entonces, las compañeras tienen un proyecto productivo. social.
empezar a usarlas y empezar a decir qué significaba para nosotros. Y después cuando alguien venía y nos decía, no, pero el patriarcado no es eso. Bueno, para nosotros sí. No, pero el feminismo no es eso. Para nosotros es eso. ¿Por qué tendría alguien que decirnos que eso es el feminismo? Eso es el patriarcado. Por ejemplo, del patriarcado nosotros dijimos que era el sistema de todas las opresiones. Que no solo oprime a las mujeres, sino también oprime a la naturaleza, y también oprime a los hombres, y también oprime a los cuerpos plurales, a los cuerpos que quieren definirse, a los les, que dicen ustedes, ¿no? Las, los, les, a los otros cuerpos, como quieran denominarse, llamarse. Nos dijimos, el patriarcado oprime, es el sistema de todas las opresiones, de todas, es el gran monstruo, me acuerdo de decirles, es un gran monstruo de muchas cabezas. Una cabeza es capitalista, una cabeza es colonialista, otra cabeza es neoliberal, otra cabeza es el marxismo. Entonces que el patriarcado era el gran monstruo, el sistema que oprime a las mujeres, a la humanidad, a la naturaleza, a los hombres, a los cuerpos plurales, pero que se ha construido sobre el cuerpo de las mujeres. Porque el capitalismo se construye sobre nuestro cuerpo, la explotación. Las más explotadas tienen las más explotadas en el mundo, no solo aquí, en otros continentes, las más explotadas en el mundo. No solo las mujeres, los hombres también viven violencia. Y nosotros decíamos, ¿verdad? También viven violencia los hombres. Pero ¿cuál es la diferencia de la violencia que viven los hombres y la que vivimos nosotros? Entonces empezamos ahí como a llenarle de palabras de contenido, de significado a la palabra violencia, ¿no? No se trata de pelear con los compañeros, pero se trata de reconocer que los compañeros piensan desde su cuerpo y su cuerpo no es el que se levanta a las 5 de la mañana, corta el alfa, porque además las vacas son un trabajo bien grande, bien pesado, que hay que llevarlas a la sombra, que si les das el alfa caliente se te enferma, se te muere, porque pareciera que como lo hacemos todos los días no nos damos cuenta, o pareciera que no queremos darnos cuenta, ¿no? Porque también es difícil asumir que pues uno hace tanto, ¿no? Que se levanta tan temprano y se acuesta tan tarde. Y por eso dicen, las mujeres envejecen más rápido. Y dicen, las mujeres en el campo envejecen más rápido. Pues cómo no. Si hay que levantarse de madrugada y te acuestas tan tarde, por supuesto. Y el trabajo del campo con los animales y con la tierra es un trabajo duro, ¿no? Y sí queremos seguir trabajando la tierra y todo, pero no así, no que se coma un poco nuestra vida, ¿no? No podemos hablar de autonomía alimentaria, por ejemplo, de autonomía en nuestros territorios, de soberanía de nuestros territorios, de reconstitución, como hablamos los pueblos indígenas, reconstitución y autonomía, autodeterminación de los territorios y los pueblos, si no hay autonomía, autodeterminación de los cuerpos. Si no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, es muy difícil que podamos decidir sobre el territorio, ¿no? Ahí se aprende la imposición. Pero por otro lado nos han hecho creer que las mujeres empobrecidas, las mujeres en los barrios y las mujeres indígenas no abortamos, nunca hemos abortado, ¿no? Y las mujeres indígenas ancestralmente hemos abortado, porque si no el mundo estaría lleno de gente. Nuestras abuelas han sabido cuándo eran tiempos para parir y cuándo eran tiempos para abortar. Nosotras queremos recuperar esa memoria ancestral y creemos que este no es el mejor tiempo para parir y que esa es finalmente nuestra decisión y que desde la memoria ancestral de nuestro cuerpo vamos a seguir peleando por un aborto libre para las mujeres indígenas también. Creemos que detrás de la discusión o del planteamiento del pañuelo verde hay un discurso antipatriarcal y se puede construir y profundizar un discurso antipatriarcal y que es justamente eso a lo que le temen los estados y los gobiernos y los partidos, digamos, ¿no? Y ahí tenemos que encontrarnos sin fronteras y seguir fortalecidas en eso. Hay que luchar contra el sistema, hay que luchar contra Macri, los terratenientes, ¿cómo se llama? Monsanto, o sea, estamos en un montón de luchas. Compañeros, o sea, hagan esa parte que les corresponde, dejen de golpear, dejen de explotar. Así seguro que vamos a poder luchar más rápido, recuperar nuestros territorios. ¿No? Nosotras decimos que es
Warmikuti es el tiempo de las mujeres, este es el tiempo de las mujeres, y no solamente porque los pueblos siempre han hablado de un tiempo para los pueblos y nosotras hablamos de un tiempo para las mujeres, para que haya un tiempo de los pueblos, sino porque es un tiempo en el que estamos organizadas frente al genocidio que existe en el mundo, ¿no? Es la forma de sobrevivir también que estamos encontrando, ¿no?